Un saludo a todas y todos desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela. Un programa que hoy tiene que ir logrando ver desde la globalidad, desde el multicentrismo y la multipolaridad, temas que hoy son de interés mundial, ya que son los derechos humanos. De un pueblo que retumba hoy en esta globalidad y tiene que retumbar también dentro de la conciencia, como lo está haciendo la visión de que hay un mundo multicéntrico, como lo dije anteriormente, y multipolar, que se resiste al genocidio que ocurre hoy contra el pueblo palestino. Hoy tenemos, de verdad, dentro de esta visión, porque dentro de nuestro episteme, desde nuestra fórmula bolivariana, dentro de nuestra visión que hoy nos mueve, que es la solidaridad, el respeto de los derechos de los pueblos, la autodeterminación de todas y todos los seres humanos que habitan en esta fórmula del sistema mundo, que a pesar de que el sistema mundo tiene un concepto, pero es este multicentrismo y esta multipolaridad. Son estos pueblos del mundo hoy que están de verdad pronunciándose en las calles, en las ciudades, contra el genocidio del pueblo palestino. Hoy tenemos un invitado que es el profesor Jale Indy, coordinador de la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina. Jale, hoy tenemos mucho material. Quiero saludar a toda la audiencia porque el apostolado de los derechos humanos, el apostolado de los derechos de los pueblos, también uno tiene que saber cómo lo enfoca, y más ustedes que están llevando esta causa, una causa histórica, una causa, bienvenido. Aquí tenemos mucho material. Quería que tú le dieras un saludo a nuestra audiencia, pues queríamos empezar con una cápsula, pero primero, porque para que tú nos expliques, para que tú nos lleves con lo que hemos conseguido, con el material, pero también quería que tú saludaras a nuestro pueblo y a nuestra audiencia, por favor. Muchas gracias por esa invitación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TV, que está diciendo la verdad, explicando al mundo y al público venezolano qué es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, en Palestina en general. Ese pueblo que está luchando por su autodeterminación desde hace más de 76 años de colonización inglesa, después sionista israelí. Fíjate, Jale, ahí tenemos, vamos a empezar con una cápsula que tenemos por ahí, para empezar a lo que es hoy, explicar que hay una realidad histórica, que no es casual esto. Tú lo dijiste, 75, 76 años, pero vamos a ver esa cápsula, por favor. Para entender el origen de esta compleja situación hay quien se remonta muy atrás en el tiempo, pero nosotros vamos a empezar aquí, con la historia de un barco. Es 1947 y falta un año para la proclamación del Estado de Israel. El Exodus, un buque fletado en Francia por la organización clandestina Haganá, lleva a 4.500 inmigrantes judíos a bordo, la mayoría supervivientes del Holocausto. Su objetivo es establecerse en Palestina, donde en la antigüedad vivió el pueblo hebreo. La constitución de un Estado para el pueblo judío tras siglos de antisemitismo es la principal idea del sionismo, un movimiento político clave en este conflicto. Sin embargo, en Palestina surgía un problema. En ese momento ya vivían allí cientos de miles de árabes. Eso no impidió el amplio flujo migratorio judío que había comenzado a finales del siglo XIX y que se intensificó con la persecución nazi. El viaje del Éxodus es solo el caso más célebre. Cuando el buque se acercó a las costas palestinas, las autoridades del Reino Unido le cerraron el paso. Un momento, ¿británicos? ¿Qué pintan aquí los británicos? Hasta la Primera Guerra Mundial, Palestina formó parte del Imperio Otomano, pero con su partición pasó a ser administrada por el Reino Unido. Los británicos se convirtieron en los primeros en poner por escrito en un documento la promesa de un hogar nacional judío en Palestina, y durante un tiempo permitieron una inmigración que creció con fuerza por el antisemitismo en Europa. La población judía en Palestina pasó de 80.000 personas en 1922 a más de 600.000 en 1947. La mayoría de la población, eso sí, seguía siendo árabe. Fíjate, aquí volvemos. Es un principio, claro, eso tiene una historia anterior, pero queríamos ir
construyendo, y más contigo que eres el representante nada más y nada menos de la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina. Esa historia, porque vamos a continuar con otras cápsulas, ¿qué podemos abocarnos a esos años que empezó ese éxodo en una tierra, como lo dice, estos no son hechos por nosotros, son documentales que están ahí, son cosas que uno cuando revisa hay una historia. Así es, soy también vocero del Centro Árabe Palestino en Caracas, así que hablo en nombre de nuestra comunidad aquí en Venezuela en temas políticos. Es a lo que enseñaron en ese segmento, cómo estaban llegando los inmigrantes judíos. Vamos a hablar un poquito más. Los banqueros judíos en Alemania, en Europa, sabemos que encabezados por la familia Rothschild, que ellos organizaron una cumbre en Bâle, en Suiza, en 1897. Después de esa conferencia o ese congreso, ellos hablaron sobre el nacimiento de un Estado en Medio Oriente, en Palestina, en el futuro cercano. Empezaron a preparar el terreno en 1905. Se hicieron los acuerdos de Campbell en 1907, pero empezaron en 1905 las negociaciones entre los países europeos imperiales, entre ellos Gran Bretaña, Francia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal, Holanda. Estos países se reunieron en Londres bajo el observatorio de Henry Campbell Pepperman, que era el primer ministro inglés. Él dijo así: el momento, el Imperio Otomano, que está controlando toda Norte de África, Medio Oriente, una parte grande de Europa, se está debilitando. Es momento que los países europeos se unen para tratar de derrotarlo y dividir el mundo árabe y el mundo africano, los países africanos del norte, entre sí, para impedir una unión en árabe. Así que dijo: el norte de África y Medio Oriente, todos tienen una sola idioma, que es el idioma árabe. Todos tienen una sola religión, que es la religión del Islam. Y esa zona es muy rica en gas y petróleo. Mientras nosotros, los países europeos, padecemos de los recursos naturales de petróleo y de gas, y además nosotros no hablamos un idioma. Los ingleses hablan inglés, los franceses hablan francés, los alemanes hablan alemán, los italianos hablan italiano, los portugueses hablan portugués. Así que nadie habla el idioma del otro. Y de religión, nosotros somos cristianos, pero hay cristianos católicos, hay cristianos protestantes, hay cristianos ortodoxos. No hay una religión que nos une, no hay un idioma que nos une. Y nos faltan los recursos naturales. Entonces tenemos que ir a una guerra para dividir el Imperio Otomano. Y así fue. La Primera Guerra Mundial, que ganaron la guerra los países imperiales, Gran Bretaña, Francia, dividieron el norte de África entre sí. Sabemos que Túnez, Argelia, Marruecos, Líbano y Siria en Medio Oriente cayeron bajo dominio francés, mientras Egipto, Sudán, Jordania, Palestina cayeron bajo dominio inglés. Y desde aquel momento comenzó una migración acelerada hacia Palestina. Pero ¿quién son los culpables? Son los países europeos, que estaban ellos masacrando a los judíos. No son los palestinos, no son los árabes, no son los otomanos, sino los europeos, que hicieron este proyecto que se llama Israel para sembrarlo en el seno del mundo árabe, para dividir el mundo árabe y para tenerlo como una punta de lanza del imperialismo y de los países europeos, para tener el control sobre los recursos naturales de Medio Oriente y tener una punta de lanza como un Estado contra la unidad árabe. Y eso es lo que estaban
Fíjate, Jale, hay algo importantísimo, porque tenemos otra cápsula, ya que te agradezco la profundidad del injerencismo europeo en unas tierras que ya habitaba. Por eso es que esto es importante, la historia. Amigas, amigos, por ahí me están mandando bastantes mensajes, quiero agradecerle de verdad este enfoque que le estamos dando diferente, de profundidad. No podía faltar que estuviese con nosotros un pensador y un estudioso. Quiero saludar al pueblo iraní, al pueblo del Líbano, al pueblo sirio, que está en esta causa también hoy, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco porque hay muchas cosas hoy que contar. Por ahí tenemos, Ale, otra cápsula, otro video, de cómo se ha ido históricamente dándole a lo que fue esa lucha, esos conflictos históricos que han estado ahí. Tú lo dijiste, energía, petróleo, gas, pero vamos a ver la otra cápsula, Ale, ya que te agradezco que estés acompañándonos a nosotros en esta visión de entender por qué es un derecho hoy del pueblo palestino de tener su territorio y ir reconocido por una organización de Naciones Unidas que debe abrir los espacios, pero poco a poco, porque hoy tenemos mucho material ahí. Vamos a ver el próximo segmento, ¿vale? Para que tú nos vayas explicando con tu sapiencia, con tu visión, una visión objetiva de todo eso que ocurre y ha ocurrido contra el pueblo palestino. Pasan más cosas. En 1947, Reino Unido anuncia que abandonará el territorio. Ese mismo año, además, la ONU aprueba una resolución para dividirlo en dos estados, uno judío y otro árabe-palestino, mientras que Jerusalén quedaría bajo un régimen internacional. Donde había una pieza, ahora tienen que caber dos. Los árabes rechazan el plan de partición y en 1948 David Ben Gurión, una figura central del sionismo, declara el nacimiento del Estado de Israel. Se define desde el principio como un Estado judío, algo que condiciona el conflicto para siempre. Pero un día después, el nuevo país es atacado por las fuerzas armadas de los vecinos árabes, Egipto, Líbano, Siria, Jordania e Irak. Israel gana esta primera guerra y el Estado palestino no se llega a crear. Son los años de la Nakba, que en árabe significa catástrofe. Es como se conoce a la expulsión o huida de sus hogares de más de 700.000 palestinos que se refugian en otros países cercanos y cuyo regreso nunca permite Israel. El mapa se reconfigura. Egipto pasa a controlar Gaza mientras que Jordania se hace con Cisjordania. Israel, por su parte, amplía sus fronteras y se queda con el 77% de la Palestina. Fíjense, no es casual todo esto. 1947, después saltamos a esa configuración que yo quería que Jalé, agarrado de la mano con este material, nos vaya explicando. Te agradezco, Jalé, que esté, porque ante la complejidad de lo que ocurre hoy en el Medio Oriente, hace falta también ir profundizando. Un pueblo que hoy también tiene 930 medidas coercitivas unilaterales, como lo es la Venezuela de hoy, 7 órdenes ejecutivas, un gobierno social que diría nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, ahondando con todas las medidas coercitivas a seguir contribuyendo constitucionalmente, mira, aquí la tengo, constitucionalmente con los derechos sociales de nuestro pueblo. No es casual el imperialismo, cómo está y tiene su historia en contra de la autodeterminación de los pueblos. Quería que tú nos explicaras esto, por favor, Jalé. Así, en 1947 se aprobó una resolución bajo número 181 que divide Palestina en dos estados. Un estado judío sobre el 56% de la tierra palestina, un estado árabe sobre el 44% de la tierra palestina, y queda como capital para los dos estados la ciudad de Jerusalén, sagrada de Jerusalén, y bajo una administración internacional, ni siquiera judía, ni siquiera palestina. Así que esa resolución es ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque no se consultó al pueblo palestino dueño de esa tierra si acepta esa resolución o no acepta. Ese es el dueño de la tierra palestina. Entonces debían hacer un referéndum si el pueblo palestino acepta un estado extraño en su tierra o no acepta. Sin embargo, un año después, en 1948, las tropas inglesas
que estaban colonizando a Palestina se retiran de la tierra palestina, pero entregando todo el armamento a las bandillas sionistas, entre ellas la bandilla Haganah, otra Steren, otra Argón. Esas tres bandillas que estaban luchando junto contra el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, que tienen un entrenamiento y tenían armamento, estaban armados en la misma Palestina cuando llegaron, y sabemos que el gobierno británico no permitía a los palestinos armarse, no permitía que los palestinos que tengan un cuchillo. Así que fue cuando se retiraron la tropa británica, entregaron todo el armamento a las pandillas y tenían control rapidito sobre el 78% de la tierra palestina. En esa guerra del 48, que se llama una guerra, pero no fue realmente una guerra, fue una entrega de las tropas británicas de una parte de Palestina a las pandillas sionistas. Yo quiero hacer diferencia entre el judaísmo y el sionismo. El judaísmo es una religión divina como el cristianismo, como el islam, pero el sionismo es un movimiento político que está buscando el control sobre todo el Medio Oriente y sobre el mundo. Sabemos que en el momento muchos países europeos que están cayendo bajo control sionismo, hasta el mismo Estados Unidos. El mismo Estados Unidos, en los dos partidos políticos, como conservadores, como republicanos, están bajo control sionismo. El sionismo que siempre está fijando quién va a ser presidente, sea de los republicanos o de los conservadores. Así que en ese momento que se retiraron las tropas inglesas, las pandillas sionistas obtuvieron el control sobre el 78%, no sobre el 56% como decía la resolución 181, sino con el 78%. Pero en 1949 se tomó una resolución en Naciones Unidas bajo el número 194, que Naciones Unidas reconoce al Estado sionista de Israel como un Estado, pero a cambio que todos los refugiados palestinos, que en aquel momento eran más de 700,000, deben regresar de inmediato a su tierra natal, a sus casas. Ese inmediato se está llevando más de 76 años sin ser aplicado. ¿Por qué? Porque el sionismo o Israel es un proyecto norteamericano, europeo, que fue sembrado allí para tener en ese momento esa ecuación de guerras, de divisiones en el mundo árabe. Quiero recordar que en los años 60, cuando el Estado sionista de Israel obtuvo la primera bomba atómica nuclear, hicieron una pregunta al fundador del Estado sionista de Israel, a Ben Gurion. ¿Cuál es la grandeza de Israel en obtener armas nucleares? Él dijo, la grandeza de Israel no es obtener arma nuclear. La grandeza de Israel es de destruir 3 ejércitos árabes: el ejército de Egipto, el ejército de Irak, el ejército de Siria. El ejército de Egipto lo neutralizaron en 1977 con los acuerdos de Camp David. Ahora nosotros sabemos que Egipto en el momento no puede sembrar trigo. ¿Por qué? Porque los acuerdos de Camp David prohíbe a Egipto sembrar trigo para tenerlo bajo hambruna cuando ellos lo necesitan. Por eso tenemos un gobierno traidor en Egipto bajo la presidencia de Abdel Fattah al-Sisi, que hizo un golpe contra el presidente electo de Egipto, Mohamed Morsi. La historia de cómo llegó el Sisi al poder lo vamos a decir en 3 palabras. Tenía un entrenamiento de 50 militares egipcios en Estados Unidos. Hicieron ese entrenamiento y deberían regresar a Egipto. En el avión
que debería salir de Nueva York para el Cairo, subieron a ese avión 49 comandantes egipcios y 3 científicos en materia nuclear que estaban en Estados Unidos para regresar a Egipto. Cuando salió el avión de Nueva York y estaba encima del mar, lo dispararon con un misil, lo derribaron, matando todos los que estaban a bordo. Se salvó uno solo que no subió al avión, que es Abdel Fattah Sisi, el presidente actual de Egipto. ¿Cómo lo prepararon los Estados Unidos para ser presidente? Esa ya todo está, lo sabemos al momento. Entonces, aquel momento que Naciones Unidas puso una condición, reconocer al Estado sionista de Israel, pero a cambio que todos los refugiados palestinos deben regresar a su tierra. Hasta el momento no se aplicó al Estado sionista de Israel. ¿Por qué? Porque el Estado sionista de Israel, como decimos, es un proyecto europeo y norteamericano. Todo esto va concatenado, ¿no?, con todo el respeto a lo que es el imperialismo mundial que está detrás. Fíjate, no es casual, Ale, que esté Gran Bretaña, la colonia, el colonialismo, Estados Unidos, el capitalismo. Bueno, ya uno en estos tiempos, eso es como un híbrido ya, y igualmente Francia. ¿Ah? Entonces, dentro de toda esta visión, dentro de toda esta geopolítica del Medio Oriente, yo quería permitirme de ir a una pausa y queríamos de verdad volver con algo que es importantísimo, porque hay otros hitos históricos que yo quería seguir tocando para luego en otro segmento irnos a lo que es la actualidad. Pero yo quería de verdad en el segmento que viene, no te separes, te agradezco todos los mensajes que nos están llegando, de verdad, porque es dentro de muchas cosas es que tenemos que estudiar la realidad de hoy, pero el por qué. Agradecido de verdad, primero nuestro Dios que nos permite entrar en tu cotidianidad, y a todo este equipo que lo pequeño, lo cotidiano busca con pinceladas, ir logrando edificar como una pintura, ir sacando de la nada lo que es la realidad de hoy. Pero hay una historia y por eso es que tenemos estos grandes problemas, lo que es el tema de lo que es el colonialismo, el capitalismo. ¿Ah? Son cosas que hoy vamos a seguir estudiando con Jaleh Indy, quien es coordinador de toda esta visión latinoamericana hacia lo que es el derecho de nuestro pueblo palestino. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, volvemos. Estamos hoy dentro de irrumpir en un nuevo modelo civilizatorio. Un nuevo modelo civilizatorio que el concepto de los derechos humanos, de los derechos del pueblo, tienen que ir concatenados con el respeto a la vida, a las condiciones y los elementos que es la subsistencia del ser humano. Por eso es que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ya nos propugna como un Estado social, democrático, derecho y de justicia. Es decir, el constituyente del 99 le dio una visión estratégica que, a mi parecer, ese mismo imperialismo y colonialismo le tienen miedo a nuestra Constitución. No es casual hoy que tengamos 930 medidas coercitivas unilaterales, una guerra no convencional, multiforme, que las grandes cadenas y plataformas de comunicación ocultan lo que ocurre hoy en esta república que emerge ante las medidas coercitivas
rebeldemente estamos hoy concretando con toda una visión de lo que son los actores de la vida nacional, de nuestro gobierno articulando con el empresariado nacional, pero igualmente con el emprendedor. Es decir, hoy hay una visión de entender que las medidas coercitivas unilaterales son parte de una guerra, lo que nos costó aquí, porque esas grandes plataformas continúan dándole vida a seguir implosionando la mente, no nada más de los que habitamos en esta tierra de gracia, sino también en ese mundo multicéntrico y multipolar. Por eso es que hoy dentro de este concepto no podía faltar que tocáramos con profundidad el genocidio que ocurre hoy contra el pueblo palestino. Cuando uno ve esa historia, el colonialismo y el capitalismo, como dejamos en el segmento anterior, ese hito histórico de 1947, después 1967, y vamos a continuar, quiero permitirme, con Jalé, que nos está acompañando, un propulsor de lo que es la defensa de su pueblo, y es el pueblo nuestro palestino. Es un grito mundial hoy de lo que es los elementos estratégicos cuando uno propugna el respeto a la vida, el respeto a los derechos de los niños, de los ancianos y de todas y todos los que habitan en un territorio ancestral como el caso del pueblo palestino. Estamos hilando ahí. Jalé, quería permitirme, por ahí tenemos otra imagen, ¿podemos sacarla? No. Porque para mí es importantísimo, aquí no tenemos ni libreto, aquí no usamos nada de esto, aquí lo que usamos son unos invitados que hoy, en esta visión de entendernos y ver lo que es la Palestina de hoy, saludar al pueblo iraní, igualmente al pueblo sirio, al Líbano, que hoy están resistiendo esa visión de imponerse por los cañones y las armas. Vamos a ir a ver ese video para que Jalé nos lleve a todo lo que ocurre hoy, pero hay un porqué y hay una visión, porque hay más historia. Vamos a verla. En 1967, Egipto, Siria y Jordania se habían movilizado para una nueva confrontación, cuando Israel sorprende con un ataque preventivo que le lleva a una rotunda victoria. Es la Guerra de los 6 días y la primera demostración de su gran superioridad militar. En 3-4 movimientos el mapa queda así. Israel le arrebata la península del Sinaí a Egipto y los altos del Golán a Siria. También ocupa Jerusalén Este y la totalidad de Cisjordania y Gaza. Eso provoca más desplazados y que miles de palestinos, que hoy son millones, vivan hasta la actualidad bajo un régimen de ocupación militar israelí. Durante estos primeros años se produce un hecho crucial para entender el conflicto. Tras la Guerra de los 6 días, Israel emprende casi de inmediato un proceso de colonización de las tierras ocupadas. Empiezan esta política gobiernos laboristas y la impulsarán con especial intensidad después ejecutivos derechistas. La paz no dura mucho en la región. El 6 de octubre de 1973, Israel es ahora el sorprendido por un ataque conjunto de Egipto y Siria para recuperar los territorios que le habían sido arrebatados. Comienza la sangrienta guerra de Yom Kippur. Es una agresión que el Estado judío no ve venir. ¿Os suena, no? De hecho, el ataque de Hamas en 2023 se produce 50 años y un día después del que desató esta guerra. Pero no nos adelantemos. La guerra del Yom Kippur desnuda las alianzas. De un lado, los árabes están respaldados por la URSS. Del otro, Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos, lo que acaba siendo crucial para su victoria. Aún así, ya no parece tanta su superioridad militar y eso influirá en las futuras negociaciones con sus... Fíjate, volvemos otra vez, que es importante, ¿no? Cuando uno construye los hitos históricos, no podía faltar Jalé. Ahí le propusimos 1967. Eso viene con una línea de tiempo de la Guerra de los 6 días. Todo lo que existía en el Medio Oriente, tiempos que requerían, como lo requieren hoy, petróleo. Pareciera que la gravitación, ese espacio vital que hablaban esos señores del nazismo, pareciera que en ese momento lo que buscaban era petróleo. Y siguen buscando petróleo. No es casual hoy con el territorio nuestro, con nuestro estado de la Guayana Esequiba. Por eso es que
el imperialismo y el colonialismo continúan hoy. Guerra multidimensional, guerra multiforme, pero vamos a irnos a ese enfoque de lo que ocurrió en ese hito histórico, porque nada más y nada menos estaban lo que es hoy la Federación Rusa y la unipolaridad del gobierno de Estados Unidos con sus aliados. Pues, ¿qué podemos decir en ese momento, Jalés, por favor? Sobre lo que ocurrió en 1967, que la derrota de los países árabes, los ejércitos árabes, y cómo Israel obtuvo el 100% de la tierra palestina, más las alturas del Golán sirio, más la península de Sinai en Egipto. Esa fue un engaño, porque el ejército de Jordania, por ejemplo, que estaba controlando la ribera occidental o Cisjordania, estaba comandando por jefes británicos que están cómplices con los Estados Unidos de Israel. Fue entregado ese terreno y lamentablemente con la fuerza brutal del ejército israelí apoyado por Estados Unidos, por Francia, por Gran Bretaña, obtuvieron pudieron derrotar al ejército de Siria, al ejército de Egipto. Así que desde aquel momento Palestina ya 100% es bajo control sionista. Ahora hablando del eje de la resistencia, el apoyo de Irán, el apoyo de Irak, de Yemen a la causa palestina, como de Siria, del Líbano a la resistencia, sabemos desde aquel momento el movimiento sionista o el Estado sionista de Israel siempre estaba atacando a los países árabes. Hay un terreno del Líbano que está ocupado por el Estado sionista de Israel. Hay un terreno sirio que está ocupado. Entonces, esos países siempre están involucrados en apoyar a la causa palestina por ser árabes, por ser musulmanes o por ser aliados a la causa palestina por tener un terreno ocupado por el Estado sionista de Israel. Irak está apoyando con su resistencia, Irán está apoyando a todo el eje de resistencia. La resistencia libanesa pudo liberar el sur del Líbano en 1905 y obtener fuerza regional que puede combatir al Estado sionista de Israel. Ahora, realmente los ejércitos convencionales árabes no pueden resistir contra el ejército israelí. ¿Por qué? Porque el ejército israelí tiene el poder aéreo contundente, apoyado por Estados Unidos, por Inglaterra, por Francia. Y el momento también Alemania está dando todo el apoyo militar al Estados Unidos de Israel. Nosotros vimos como la operación del diluvio de Al-Aqsa, en 3 o 4 horas la resistencia palestina, esa resistencia que vino de la nada. 17 años la franja de Gaza bloqueada por tierra, por aire, por mar, totalmente, que no puede entrar nada a la franja de Gaza sin el control del Estados Unidos de Israel. A pesar de todos los satélites del mundo, a pesar de toda la técnica, la tecnología moderna que tienen los occidentales, tiene Estados Unidos, que está al servicio del Estados Unidos de Israel. Sabemos que el muro que está en la franja de Gaza divide los territorios ocupados y la franja de Gaza. Ese muro tiene sensores, hasta tienen cámaras que nadie puede acercar a ese muro. Si lo tocan, tiene una alarma allí. Como la resistencia palestina, a pesar de todos los satélites que está tratando de controlar la franja de Gaza, ¿cómo pudieron hacer esa operación contra el Estado sionista de Israel y derrocar al ejército de Israel en cuestión de horas? Esa no es permitido. Vemos como la flota norteamericana, los portaaviones, los submarinos, los buques de guerra y de Inglaterra y de Francia y de Alemania, como enseguida
se movieron hacia la costa palestina, hasta la costa de la Franja de Gaza, para darle apoyo total a los israelitas, a los soldados israelitas que estaban derrotados en ese momento. Unos combatientes que tienen el valor y tienen su arma, su arma es su conciencia, su valor patriótico, su preparación ideológico, que esa tierra es la tierra de los padres, de los abuelos, que deben defenderla, que hay una tierra ocupada que no solamente pertenece al pueblo palestino, pertenece al pueblo árabe en general, al pueblo musulmán, a los pueblos cristianos, porque esa tierra sagrada tiene todos los lugares sagrados de los cristianismos, del Islam, y que deben defenderla. Sin embargo, esa es una causa humana, una causa de todo el mundo libre, no solamente pertenece al pueblo palestino, porque la libertad no es libertad sin que el pueblo palestino tiene su libertad. Sin esos lugares sagrados para todo el mundo deben tener su dueño natural. Su dueño es el pueblo palestino y su protector que es el pueblo palestino, no el sionismo internacional, no la comunidad europea. Nosotros vemos como los pueblos europeos que están apoyando su gobierno, cómo están apoyando ahora al pueblo palestino, cómo están demostraciones, esa gente que está moviendo en la calle en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en mismo Estados Unidos, cientos de miles, hasta millones que están saliendo a la calle para reclamar el paro de ese genocidio. Sin embargo, los gobiernos es otra cosa, pero producto de esos movimientos, producto de la resistencia heroica de la Franja de Gaza, de esos combatientes que hoy en día están dando clase a todo el mundo, cómo puede luchar contra ese genocidio, contra esa máquina bélica, contra ese mundo injusto. Esos movimientos en la calle ya están obligando a gobiernos a cambiar su opinión, como pasó en Francia, como pasó en Noruega, como pasó en Eslovenia y en Irlanda. Esos gobiernos ya están pronunciando a favor del pueblo palestino, están pronunciando que para ese genocidio, están pronunciando que están reconociendo al Estado de Palestina, un Estado sobre el territorio palestino con su límite, con su frontera, con su autodeterminación, que esa, a pesar de 30 años de negociaciones después de los acuerdos de Oslo, no hicieron nada, no trajeron nada al pueblo palestino, sino más destrucción y más robo de su tierra en Cisjordania y en la Palestina histórica. Fíjate, Ale, es importante los grandes daños que causa los gobiernos norteamericanos y sus aliados. Esto no es casual, una tierra que era de paz, de tranquilidad, y hoy no es nada más allá. Gravitan por todo el mundo, y aquí con 932 medidas coercitivas unilaterales, que eso no es casual tampoco. Buscan es petróleo, energía, buscan como sea apoderarse de recursos, y por eso es que dentro de todos estos temas ahí tenemos otro hito histórico. Yo quería permitirme para verlo, hoy tenemos otra imagen, otro video, vamos a verlo, Ale, por favor. Esto cambia el equilibrio de fuerzas en la región y provoca un acercamiento entre Estados Unidos y Egipto, que a cambio de recuperar el Sinaí, se convierte en el primer país árabe en reconocer a Israel. Es algo que no gusta demasiado en los países de la región y en consecuencia es suspendido de la Liga Árabe. En esas fechas, por cierto, triunfa en Irán la revolución islámica, que se convertirá con el tiempo en un actor relevante por su apoyo a la milicia libanesa de Hezbollah y por sus lazos con Hamás. Prácticamente cada año la sangre tiñe el conflicto, pero en 1982 se produce además una nueva confrontación de gran calado. Israel invade el Líbano para atacar a las milicias palestinas.
En 1987 se produce una de las imágenes más simbólicas de la lucha de los palestinos. Piedras contra tanques, niños contra soldados. Es la primera intifada. Los palestinos se rebelan contra la ocupación israelí y la política de colonización. Ese año, además, nace Hamas, que son las siglas del Movimiento de Resistencia Islámica. Proviene de los hermanos musulmanes y compite por representar a los palestinos con Fatah, el principal partido de la OLP, nacionalista y laico. Un inciso, la OLP son las siglas de la Organización para la Liberación de Palestina, que nació en los 60 para representar al pueblo palestino y contribuir a la lucha armada. Su líder más conocido fue Yasser Arafat. En 1993 se abre una pequeña e inusual ventana a la paz. Se firman los acuerdos de Oslo, que supone el reconocimiento mutuo de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Esto supone la retirada parcial de las fuerzas israelíes, la creación de la Autoridad Nacional Palestina y cierto autogobierno en las zonas ocupadas, que se dividen en 3 categorías según el grado de autonomía. La idea era que los pactos durasen 5 años y negociar después una paz definitiva. Jamás se opone y la brecha con la organización de Arafat aumenta. Pero esa ventana de esperanza de paz se va cerrando rápidamente. Al menos 4 factores contribuyen a ello. La masacre de Hebrón, llevada a cabo por un colono israelí en 1994, una oleada de atentados suicidas palestinos, el asesinato de Isaac Rabin a mano de un ultranacionalista israelí en 1995 y la consistente expansión de los asentamientos. En el año 2000 estalla la segunda intifada. La frustración por los escasos resultados logrados por los acuerdos y una visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas, uno de los lugares más sagrados del Islam, prende de nuevo la mecha de la protesta, que se vuelve más violenta. Las piedras de la primera intifada son ahora ataques suicidas y las fuerzas israelíes ejercen una dura represión. Las intifadas, piedras contra balas, el imperialismo, cañones y todo un apresto militar contra las piedras de un pueblo palestino, nuestra niñez y nuestra juventud, pidiendo libertad, pidiendo reconocimiento de un territorio que ancestralmente era de ellos. Eso es lo que convierte el imperialismo. Por eso es que hoy, apreciado Jalek, yo quería introducirme en esto, porque muchas veces dentro de los programas, y más con las transnacionales, pues, las transnacionales esconden todo esto. Lo que nos costó conseguir este material para ir construyendo una visión de cómo el imperialismo y el colonialismo imponen toda una estrategia política, diplomática y a la vez militar en contra, cuando ellos tienen su interés, en contra de cualquiera. No es casual hoy la Venezuela que vive hoy. Por eso es que a mí me gusta, sin politiquería y una comunicación desfasada, ir construyendo una semiótica que tú te enganches, como parece. De verdad quiero agradecerte a ti de a pie que andas por ahí. No es casual lo que estamos viviendo hoy en Palestina, pero hay una historia. Quisiéramos, Ale, que tú le dieras, porque tú has hablado en todo esto que ha ocurrido ahí con esta cápsula, pero yo quería que tú nos profundizaras, ¿verdad? Agradecido por estar aquí, Jalek. Para mí es un honor. Mi querido hermano, quiero agradecerte, la verdad, por ese esfuerzo para buscar ese material que el imperialismo trata de esconderlo, para que la gente no sepa la realidad del conflicto allí, cómo tuvo esa tragedia del pueblo palestino lugar. Así que hablando de los acuerdos de Oslo, yo hablé brevemente un poquito, se hicieron acuerdos de paz para hacer la paz entre los israelitas y el pueblo palestino. Y esa tampoco se hizo referéndum. La OLP no hizo referéndum si el pueblo palestino acepta eso o no acepta, porque la resolución 181 de 1947 divide Palestina en 2 estados. El estado palestino era 44% de la tierra palestina, pero los acuerdos de Oslo se negociaron sobre el 22%, sobre la mitad. Si la resolución dio al pueblo palestino el doble de lo que estamos negociando al momento, y esa negociación también tenía un periodo de 5 años, como vimos. Después de 5 años de la negociación de 1993, eso quiere decir en 1998,
deben hacer el Estado palestino, el Estado independiente palestino. Palestina debe ser un miembro de la ONU. Y hasta el momento hay un veto norteamericano sobre el Estado palestino que sea un miembro de la ONU. Lamentablemente una complicidad internacional contra ese pueblo que está luchando hoy en día. La franja de ese genocidio en Gaza no tiene palabras. Vemos cómo están matando, cómo están destruyendo las universidades, las mezquitas, las iglesias, las escuelas. Ellos no solamente van a matar militantes de la resistencia, sino matar todo el pueblo palestino. Hacerlo desaparecer para hacer una realidad el Estado sionista de Israel, el gran Israel, que es del río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates en Irak. Quiero que el pueblo venezolano entienda qué significa la bandera de Israel. Son dos rayas azules o una estrella de David. Esa quiere decir una raya que es el río de Nilo y la otra raya que es el río de Éufrates en Irak. Esa quiere decir que ellos no tienen frontera, hasta el momento no quieren fijar una frontera para el Estado sionista de Israel, porque cada día quieren hacerlo más grande hasta tener su objetivo. Y decir que el pueblo judío en un tiempo de Moisés y de Jesús, que estaban viviendo entre el río Nilo, entre Egipto, entre Irak, que sabemos que un rey de Irak atacó a Jerusalén en los siglos pasados, desde hace más de 18 siglos, que atacó y llevó a los judíos como esclavos a Irak. Entonces ellos dicen que como se movieron desde el Nilo hasta Irak, de una u otra manera, esa pertenece a ellos. Esa es una tierra prometida a ellos. Pero repetimos otra vez, el judaísmo es diferente del movimiento sionista. Es muy diferente. Hay muchos judíos que salen a manifestar con los palestinos contra el Estado sionista de Israel. Yo quiero recordar, yo leí en un periódico en 1982, 83 por ahí, estaba todavía joven, que el jefe de Natori Karta, que es un movimiento judía ortodoxa en Nueva York, dijo: si la OLP, si los palestinos reconocen al Estado sionista de Israel como un Estado, nosotros los judíos no lo vamos a reconocer. Lamentablemente, los acuerdos de Oslo llevaron que algunos países árabes normalizan su relación contra el Estado sionista de Israel, y lo que paró esa normalización es el diluvio de Al-Aqsa. A pesar de toda la destrucción, a pesar de más de 47.000 mártires, a pesar de más de 130.000 heridos, a pesar de la destrucción total de la franja de Gaza, ese pueblo palestino, si tú preguntas a uno que perdió toda la familia, yo, toda mi familia y yo somos a favor de la resistencia, somos parte de esa resistencia y morimos por esa resistencia, y vamos a respaldar a nuestra resistencia. Eso es lo que dice el pueblo palestino, y de esa manera está actuando. El mundo árabe, el momento, los países árabes, como me dice mi querido amigo, sobre el sur del Líbano, sobre ese movimiento de Hezbollah que está atacando al norte del Estado sionista de Israel, apoyando a la franja de Gaza, apoyando a la resistencia. La resistencia de Palestina no está sola, está apoyada por todo el eje de resistencia, desde el Líbano, Siria, Irak, Yemen, apoyado todo por el gran Irán, que está apoyando esa resistencia y está apoyando todos los movimientos libertadores del mundo. Fíjate, vamos a irnos, de verdad, todo esto tiene que ver hoy con una historia, pero ya en el próximo segmento vamos a ir a la realidad. Irán, saludar
nuestro hermano, igualmente Siria, Líbano. Vamos a ver en el próximo segmento lo que está ocurriendo ahorita en toda esta guerra multidimensional y convencional. Ojo, guerra convencional, guerra de cohetes. Vente, todo esto que está ocurriendo e impulsado por el gobierno de Estados Unidos, por los grandes capitales que están ahí, pero que sea en el próximo segmento con Jalé, que estemos ya operacionalizando este programa con una visión de lo que ocurre hoy allá, pero también está un mundo multicéntrico, multipolar, los pueblos del mundo en contra de los derechos humanos, de los derechos del pueblo palestino en favor, están en contra de lo que ocurre contra los derechos de nuestro pueblo palestino, porque no es casual, piedras contra tanques, piedra contra disparos, y ha evolucionado ya un Medio Oriente solidarizándose contra el gobierno de Israel y contra el gobierno norteamericano. Vamos a irnos ahorita a una pausa. Nos volvemos, lo que es el estudio de la polimología, estudio de lo que es la periodización de la guerra. Ante este tema que estamos hablando hoy, que es mundial, vemos cómo ha evolucionado en los hitos históricos y hoy, ya 2024, yo quería permitirme, Jalé, de explicar el por qué esta situación así. Tú lo hablabas cuando estábamos culminando el segmento anterior. El gran Irán, igualmente Líbano, Irak, Siria, Yemen. ¿Ah? No es casual esto, que por petróleo, diría yo, por energía, se quiera maltratar. No quisiera decir otras palabras por el horario, pero de verdad lo que es nuestras niñas y niños, nuestros espacios, que hoy en cualquier parte del mundo hay un pronunciamiento negativo de lo que ocurre contra el pueblo palestino. Cualquier parte del mundo, uno ve las imágenes de cómo están esas grandes manifestaciones en contra de lo que ocurre con ese genocidio contra el pueblo palestino. Yo quería permitirme, Jalé, ahí empezamos, ahorita tenemos más imágenes de lo que es hoy, cómo se le está desmoronando al imperialismo mundial ese injerencismo, porque despertó un mundo multicéntrico y multipolar. Vamos a ver una cápsula para que tú nos sigas comentando, por favor, que estamos estudiando este tema de profundidad. Miramos también a Irán. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha dicho este lunes que Israel se está desmoronando debido a su guerra contra Hamas en Gaza. En una ceremonia para conmemorar el 35º aniversario del difunto líder del condado, el ayatolá Ruhollah Khomeini, Jamenei ha dicho que hoy Israel se derrite gradualmente ante los ojos de los pueblos del mundo. La televisión estatal ha retransmitido en directo su discurso, un discurso de casi 55 minutos en el que el líder ha dicho que la respuesta de Israel al ataque de Hamas del 7 de octubre que inició esta guerra lo coloca en un corredor sin salida. Jamenei también ha dicho que la guerra había descarrilado los esfuerzos de Israel, respaldados por Estados Unidos, para llegar a acuerdos con los vecinos regionales, que caracterizó como una parte de un complot israelí para dominar esta región. Ahí volvemos, lo que es el gran líder iraní. Está viendo dentro de su visión, dentro de sus estudios, lo que ocurre hoy. ¿Qué podemos decir de todo esto, Daniel? Así es. Ya estamos aterrizando con el 2024. Sí, así está diciendo la verdad. La verdad, porque los medios de comunicación hoy en día no pueden ocultar todo lo que está ocurriendo, de masacres, de homicidio.
que ese genocidio, a pesar de los Estados Unidos de Israel, pudo hacer mucha destrucción en la franja de Gaza, matar mucha gente, pero moralmente está cayendo frente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que protegen los derechos humanos, Occidente, que están a favor de los derechos humanos, contra las violaciones, pero hoy en día se sabe quién está violando los derechos internacionales o los derechos humanos. La franja de Gaza, los niños, vemos cómo los niños caen en pedazos cuando los atacan de bombas. Para primera vez en la historia que el mundo occidental de esa manera se mueve contra un movimiento de liberación, obteniendo todo el armamento, los Estados Unidos de Israel, de buques de guerra, de submarinos, de aviones, de tanques. A pesar de eso, necesitaba ayuda norteamericana o europea. Y por eso se movían, porque, como dijimos, Israel es un proyecto europeo norteamericano. No permitan que caiga. Y así tampoco el eje de resistencia desde Irán, Siria, Irak, Yemen permitan que se derrote la resistencia en la franja de Gaza liderada por Hamas, porque eso quiere decir otro episodio más trágico para el pueblo palestino. Pero la resistencia sigue y estoy seguro, como palestino, como un miembro de la resistencia, que el pueblo palestino con su resistencia vencerá. ¿Por qué? Porque esa diluvio de Al-Aqsa desmascaró toda la comunidad internacional, entre ellos los europeos y Estados Unidos, y la misma ente de la ocupación. Hoy en día tú ves a un israelita como un criminal gracias a la resistencia, gracias a los sacrificios del pueblo palestino. A pesar de toda la destrucción, vemos que está cayendo ese estado. Están viviendo en miedo. ¿Por qué? Porque el eje de resistencia desde el sur del Líbano hasta la franja de Gaza se está resistiendo, y esas saben que no son dueños de esa tierra, saben que son colonos que vinieron en casas de Palestina, desalojaron los palestinos para tener esas casas, saben que algún día tienen que regresar a su tierra natal, que es Europa. ¿Por qué? Porque esa es tierra de los palestinos. Como hicieron una pregunta algún tiempo a Fidel Castro, cuando hicieron los acuerdos de paz, Constantino, lo preguntaron cómo ves los acuerdos de paz o las negociaciones entre los palestinos, entre los israelíes. Él dijo, ¿de cuál negociación está hablando? La única negociación que debe ser allí. ¿Cómo van a salir los invasores judíos de Palestina? ¿Por tierra o por aire o por mar? Esa es la única negociación, porque Palestina es de los palestinos, como Cuba de los cubanos, como Venezuela de los venezolanos. Esa es la tierra de los palestinos. Y eso es lo que refiere Ayatollah Khamenei, que dice que está debilitando los Estados Unidos de Israel con esa victoria de la resistencia palestina, con esos movimientos mundiales de manifestaciones en las calles. Sí, está debilitando los Estados Unidos de Israel. Está debilitando por los medios de comunicación internacionales, que tratan de ocultar la verdad, pero no pueden. De tanto homicidio en la franja de Gaza, cuando ven los niños en pedazos, no pueden decir sino son crímenes de guerra. Esa es la realidad. Fíjate, por ahí tenemos otra cápsula, Ale. Vamos a verla, de lo que ocurre con allá en este momento, en esta visión, en este 2024. Crece la tensión. Líbano bombardea a Israel con más de 100 misiles. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron este miércoles el lanzamiento de al menos 160 cohetes desde el Líbano hacia distintos puntos del norte de Israel, incluida la región de Baja Galilea. Los proyectiles fueron disparados en dos tandas diferentes, la primera con 90 y la segunda con 70 proyectiles. Este ataque constituye uno de los mayores en número y alcance desde el territorio libanés desde octubre. Por primera vez, los proyectiles alcanzaron la
ciudad de Tiberíades, ubicada a 65 kilómetros de la frontera, y otras localidades más al sur, donde no se había registrado actividad similar. Las fuerzas de defensa de Israel indicó que varios proyectiles fueron interceptados y otros cayeron en distintos lugares al norte de Israel, provocando incendios en varias zonas. En respuesta al ataque, informaron que atacaron un lanzacohetes desde el cual Hezbollah habría lanzado los primeros 90 proyectiles. A pesar de la magnitud del ataque, los servicios de emergencia no reportaron heridos. Hezbollah ha reivindicado la responsabilidad de hasta 6 rondas de cohetes disparados contra Israel en las últimas semanas. Este bombardeo masivo es, según el grupo, una respuesta a la muerte de 4 de sus miembros en un presunto ataque israelí en el sur del Líbano. El grupo libanés, financiado y armado por Irán, lanzó ayer 10 ataques adicionales contra Israel, disparando unos 80 cohetes y otros proyectiles, provocando incendio en los altos del Golán. En represalia, aviones de combate israelíes atacaron objetivos terroristas de Hezbollah, incluyendo una estructura militar y un sitio de lanzamiento en Aitarou, infraestructura en Meis, el Jabal y una célula de lanzamiento en Deir Ames, en el sur del Líbano. La frontera entre Israel y el Líbano vive su mayor pico de tensión desde el 2006, con un intenso intercambio de disparos desde octubre. El conflicto ha causado la muerte de unas 490 personas, la mayoría en el estado libanés, y las filas de Hezbollah, con unas 310 bajas mortales entre sus tropas, algunas en Siria, además de 90 civiles. En Israel, 25 personas han muerto en el norte, 10 de ellas civiles. El ejército israelí confirmó hoy la muerte de Taleb Abdallah y otros 3 combatientes de Hezbollah en el ataque aéreo de noche. Además, se informó el lanzamiento de al menos 90 cohetes desde el territorio libanés, con sirenas sonando en decenas de comunidades del norte del país. Si bien muchos proyectiles fueron interceptados, varios aterrizaron provocando incendios sin causar víctimas. Hezbollah también ha intentado desafiar la superioridad aérea de Israel sobre los cielos libaneses, derribando un tercer dron de reconocimiento y ataque Hermes de fabricación israelí el martes, utilizando un misil tierra-aire. A pesar de estos esfuerzos, el ejército israelí continúa sus ataques en la franja de Gaza sin señales inmediatas de una tregua. Hamás, por su parte, ha presentado a los mediadores su respuesta a la última propuesta de alto al fuego, que incluye un intercambio de prisioneros y un plan para la reconstrucción del enclave. Fíjate, Ale, ¿por qué se puso este video, no? Porque la tecnología israelí, fíjate lo que está haciendo, no es nada más contra Gaza, Líbano, Siria, Imaginémonos toda esta embestida, y cuando uno ve la proporción, lo que escucharon esta cápsula, ven cómo del lado de la resistencia y en favor de la liberación del pueblo palestino son las bajas principales. Es decir, este conflicto hoy, con una historia que la hemos estudiado ahorita, la hemos visto, 1947 y todos los hechos históricos dan como referencia que el pueblo palestino tiene todo un soporte de lo que es la claridad de ser un Estado y de tener su tierra. Es decir, ¿qué podemos decir de toda esta embestida israelí y la defensa que está hoy propiciando los pueblos que están apoyando la causa palestina? Desde el primer momento del diluvio de Al-Aqsa, el 7 de octubre del año pasado, las flotas europeas, los portaaviones norteamericanos se movieron de inmediato a Medio Oriente, al Mediterráneo, para decir que esa guerra es entre Hamas, entre el Estado sionista de Israel, que la resistencia libanesa, Siria, Irak, Yemen, Irán no tiene nada que ver con eso, asustándolo, amenazándolo, que si entra en la guerra, allí están listos los portaaviones y los buques de guerra para lanzar ataques contra los países que respaldan la causa palestina. Sin embargo, la resistencia libanesa desde el primer día entró en acción, porque de esa manera que están destruyendo la franja de Gaza no queda sino respaldar la resistencia palestina. Pero la diferencia ahora entre la resistencia palestina, la franja de Gaza, entre Hezbollah en el sur del Líbano es grande en armamento. ¿Por qué? Porque la franja de Gaza, 17 años bloqueados totalmente
por tierra, por aire, por mar, mientras la resistencia libanesa siempre tiene la frontera desde Siria abierta. El gobierno de Siria siempre apoyando la resistencia libanesa. Esa es la gran diferencia. Y además, la tecnología no puede llegar hasta la franja de Gaza. Muy difícil para entrar material para fabricar armamento allí. Nosotros sabemos, ellos en la franja de Gaza no pueden tener una fábrica de armamento, sino deben cavar bajo la tierra túneles para estar trabajando allí. La resistencia está en la franja de Gaza gracias a ese pensamiento de los líderes de la resistencia, va a emitir lo que estaban haciendo en Vietnam en los años 70, cómo los vietnamíes lucharon contra el ejército norteamericano a través de los túneles. Estaban saliendo de los túneles para atacar y regresar. Eso es lo que ocurrió en la franja de Gaza. A pesar de toda la tecnología, los satélites norteamericanos no pudieron saber dónde están los túneles. El sur del Líbano, la resistencia libanesa, tiene armas dirigidas, teledirigidas. Es lo que lo obedece la resistencia palestina. Pero Hezbollah tiene armas decisas para atacar cualquier objetivo en el Estado sionista de Israel. Eso es lo que vimos en días anteriores, como atacaron a la cúpula de hierro y la destruyeron en el norte de Palestina. Esa es un acto que asusta a los norteamericanos, a los europeos, al Estado sionista de Israel. Ellos no pueden enfrentar la resistencia libanesa porque es diferente el terreno, ¿no? Como la franja de Gaza, una tierra plana que todo está descubierto. No, la tierra del Líbano es una zona montañosa que es más difícil el movimiento allí y más fácil resistir allí. Yo quiero agradecer todo el apoyo que está apoyando la resistencia libanesa al pueblo palestino en ese momento, que si Israel va a seguir atacando la zona de Rafah, vamos a ver una escalada en los enfrentamientos que Israel no lo quiere con el Líbano. Pero periódicamente está mandando enviados europeos, franceses, americanos al gobierno libanés para tratar amarrar a Hezbollah para que pare allí la resistencia. Pero el Líbano seguramente no cae bajo esas amenazas. Ni el gobierno libanés, que está apoyado por su resistencia, esa resistencia que liberó al sur del Líbano del Estado sionista de Israel. Y el agradecimiento grande a Irán, que está apoyando todo el eje de resistencia desde Irak, Yemen. Yemen entró en acciones y como vimos hoy en día, Gran Bretaña y Estados Unidos están sufriendo el Mar Rojo, el Mar Arábigo, el Océano Indio. Así que todos los buques que están dirigiendo a la frontera o a la costa de Palestina ocupada están bajo fuego yemení, bajo represalias que dicen, si no para ese homicidio contra la franja de Gaza, vamos a seguir atacando a todos los intereses británicos y norteamericanos en la zona del Golfo Pérsico. Sabemos que el 70% del petróleo del mundo sale de esa zona y pasa por ese estrecho para salir para Europa. Y ese estrecho es bajo el control yemení, bajo los misiles yemeníes, bajo los drones yemeníes que están atacando todo lo que hace amenaza al pueblo palestino y al eje de la resistencia. Fíjate, antes de irnos a la pausa, tenemos una cápsula ahí. Yo quería permitirme a ver si la vemos, porque va concatenado con todo esto. Vamos a verla rapidito, de nuestros hermanos iraníes. Los gazatíes y también por parte de los iraníes. Estamos viendo en imágenes al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, que ha afirmado hoy que Israel está en el camino hacia su destrucción a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica
y otras milicias palestinas y ha afirmado que el régimen ocupante se está derritiendo ante los ojos del mundo. La milagrosa operación Tormenta de Al-Aqsa, esto en referencia a los ataques del 7 de octubre, invalidó el gran plan de los enemigos para dominar la región y ha puesto al régimen sionista en el camino hacia su destrucción. Esto es lo que dijo Jamenei, al que se refirió así a los denominados acuerdos de Abraham, firmados por Israel con varios países de la región para normalizar sus relaciones diplomáticas. Así ha indicado que este plan siniestro estaba muy cerca de ser ejecutado cuando arrancó la tormenta de Al-Aqsa, que voló la posición de Estados Unidos, el sionismo y sus seguidores, y ha agregado que los acontecimientos de los últimos 8 meses terminaron con las esperanzas de revivir ese plan. Por ello, Jamenei ha afirmado que los ataques del 7 de octubre supusieron un golpe irreparable al régimen sionista. A pesar de que Estados Unidos y muchos gobiernos occidentales siguen apoyando a este régimen, también saben que no hay salida para él. Siguió diciendo: durante años, la propaganda y los medios estadounidenses y sionistas intentaron olvidar la causa palestina. Palestina es ahora el primer problema del mundo y Estados Unidos ha quedado en una posición pasiva frente al consenso internacional y antes o después tendrá que quitarle el apoyo al régimen sionista. Palestina es la causa mundial hoy. Imaginémonos cómo está esto, ¿vale? No es casual con nuestro líder, Khomeini, que nos da esa visión estratégica. Saludar a la embajada iraní aquí. Igualmente, no puedo dejar de saludar toda esta alianza multipolar y multicéntrica. Cuando no teníamos gasolina, no teníamos nada de eso. Hay que recordarlo, amigos. ¿Quién hizo eso, con esas 932 medidas coercitivas? Un patiquín que anda por ahí caminando, con una señora. No, hermano. Es una guerra multidimensional, multiforme, no convencional, que tienen esos regímenes, que tienen esos grandes capitales contra los derechos de los pueblos, los derechos humanos de este mundo multicéntrico y multipolar que Referente Informativo tiene años defendiendo, aquí 9 años, en tu pantalla, en la pantalla de la televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una Fuerza Armada, ¿vale?, bolivariana, de Bolívar, de Sucre, en estos 200 años de Junín, 200 años de Ayacucho. Nosotros salimos a liberar, no oprimir, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de hoy. Por eso es que, queríamos irnos a una pausa para volver dentro de todos estos temas que estamos construyendo con la diplomacia bolivariana de paz. Por ahí tenemos unas cápsulas, e igualmente que tú nos termines de comentar eso que nos habla el gran líder iraní, Khomeini, el aliado estratégico. Así, el líder iraní es un sabio, Y quiero agradecer y saludar al embajador de Irán en Venezuela, Hujjatullah Sultani, que es un gran amigo de la causa palestina y muy activo para defender la causa palestina en cualquier escenario. Antes de venir a Venezuela estaba luchando en Uruguay como un embajador y lamentablemente el sionismo internacional, el imperialismo lo atacaron ahí antes que venga aquí como embajador. Tiene una historia luchadora y quiero agradecerlo por todo lo que está haciendo aquí. Igual que Musa, vamos a saludar a Masud también, vamos a saludar a Masud. Así es, Masud, un amigo, gran amigo, activista por la causa palestina. Así agradecer al gobierno venezolano, al líder supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, con lo que hizo por la causa palestina, seguido por Nicolás Maduro, que luchando también por la causa palestina en escenas internacionales. Las declaraciones y la posición de Venezuela es muy firme
muy avanzado, más que todos los países árabes, la verdad. Un agradecimiento. Irán, un gran país. No podemos olvidar en tiempos difíciles de Venezuela cómo llegaron los pocos iraníes aquí sin miedo, a pesar de las amenazas del imperialismo norteamericano que van a comenzar los pocos de guerra. Irán lo dijo, y ahí estaba Qasem Soleimani, el mártir, gran mártir Qasem Soleimani. Los mares son libres para todo el mundo o no son para nadie. Eso quiere decir, si nos atacan, los vamos a atacar. Y por eso Estados Unidos no atrevió de comenzar los poques de gasolina que estaban llegando a Venezuela en tiempos difíciles. Quiero agradecer al gobierno de Irán por este apoyo, pero ese apoyo también fue como un agradecimiento del gobierno de Irán por tiempos difíciles de Irán, cuando Chávez también mandó poques de petróleo para Irán. La lealtad, Ale. Así es. La lealtad. Es la diplomacia bolivariana de paz, porque ahorita venimos en el próximo segmento con otro material. De verdad que quiero agradecerte, Ale, por esa explicación. Vamos a ir a una pausa rapidito, de verdad. El multicentrismo, la multipolaridad, estamos aquí enfocados en lo que es la realidad global, pero también de nuestra episteme. Ale, yo no me puedo ir a estudiar Moco, la doctrina Moco, estamos aquí estudiando la doctrina bolivariana, y desde aquí, como tú lo dijiste acertadamente y oportunamente, entonces tenemos un video que va concatenado con la diplomacia bolivariana de paz. Vamos a ver ese video. Republic of Venezuela, speaking on behalf of a group of friends in defense of the Charter of the United Nations. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, a pesar del consenso internacional recogido en numerosas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad sobre la cuestión palestina, los últimos acontecimientos demuestran que la independencia y los derechos del Estado palestino se han visto obstaculizados a lo largo de casi 57 años de colonización y anexión por parte de Israel. Un hecho que es reconocido incluso por los propios dirigentes de la potencia ocupante. La violación sistemática de su derecho a la autodeterminación es parte de la opresión del pueblo palestino. Hoy, los miembros responsables de la comunidad internacional tenemos la oportunidad de cumplir nuestra promesa de independencia al pueblo palestino y de reparar esa injusticia histórica con medidas concretas, prácticas y positivas. Señor presidente, por más de 76 años, Israel se ha negado a reconocer la existencia misma del pueblo palestino y su derecho a la libre determinación. Por más de 76 años, la potencia ocupante lo ha hecho todo, desde políticas de apartheid y ocupación hasta asentamientos ilegales, desde asedios y bloqueos hasta demoliciones de viviendas, desde brutalidad militar y terror generalizado hasta crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Todo con el objetivo de socavar la solución de los dos estados y la independencia y soberanía definitivas del Estado de Palestina, con Jerusalén Oriental, Al-Quds al-Sharif como su capital en las fronteras previas a 1967, lo cual es la piedra angular para alcanzar una solución justa y duradera. Estas políticas y prácticas criminales que el pueblo palestino ha soportado con resistencia y dignidad
son una demostración de la convicción de Israel de que está por encima de la ley y de que puede violarla sin rendir cuenta de sus actos. Esta peligrosa percepción es el resultado de años de impunidad que no han hecho sino envalentonar a la potencia ocupante para continuar con sus planes coloniales de expansión y la aniquilación del pueblo palestino, mediante la violencia y el terror, en un claro desprecio por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, las normas del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y las resoluciones tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad relativas a la cuestión palestina. Estas últimas en particular son jurídicamente vinculantes y deben ser acatadas e inmediatamente implementadas por Israel. El desprecio de la potencia ocupante por el derecho internacional no es más que el resultado de... Fíjate, es importante, Jalé, porque Samuel lleva una línea diplomática que la lleva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Él ahorita fue electo uno de los vicepresidentes de la Organización de Naciones Unidas. La primera vez, sí creo, si no ahorita, no recuerdo, uno que estudia el tema geopolítico internacional. Fíjate cómo retumbó la voz de Venezuela y países que están hoy pidiendo esa culminación de ese genocidio. Y nos habla una historia que tú le explicaste aquí. Fíjate, aquí sin libreto, sin nada por debajo, sino estamos hablando con un programa hoy culminando el programa en este cuarto segmento, por favor, y quiero agradecerle a todo el equipo de TV Fan y a usted y a todo el equipo que lo lleva aquí, un gran equipo de lo que es esta Alianza Latinoamericana por el Pueblo Palestino, lo que tú presides con un equipo, de lo que podemos decir hoy de una diplomacia bolivariana de paz, porque tenemos otro video ahí, continuando con este derecho de palabra que ejerció Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Pero yo quería un comentario puntual para seguir con la otra cápsula, por favor, Jalé. Sí, muy grandes esas palabras de nuestro embajador en Naciones Unidas. La verdad que palabras contundentes es la verdad sobre el derecho internacional del pueblo palestino, su autodeterminación sobre ese genocidio que está ocurriendo en Gaza. Yo quiero también saludar en ese momento al gobierno colombiano, con Petro, que también se sumó con Sudáfrica para pedir criminalizar al Estado sionista de Israel por el genocidio que está ocurriendo en Gaza. América Latina siempre ha sido a favor del pueblo palestino, unos gobiernos revolucionarios. Sabemos en Argentina ya la cosa se toma en otra dirección, pero con lo que estaba la familia Kirchner en el poder, sí el pueblo argentino estaba expresando mejor su decisión sobre la causa palestina. Venezuela es muy grande en sus decisiones, en su actuación, en su defensa del derecho internacional de los pueblos. Así que agradecemos al gobierno bolivariano de Venezuela por esa postura que ha tomado desde la llegada del comandante Hugo Chávez Frías al poder y la revolución bolivariana que cambió la doctrina que estaba inventando los Estados Unidos para aplicarla al pueblo de Venezuela. Los medios de comunicación habían trabajado todo el tiempo sobre Venezuela y sobre las causas mundiales como la causa palestina, pero el momento Venezuela es libre en su pensamiento, libre en sus decisiones, es un país con autodeterminación, con libertad, sin presiones, no acepta chantaje. Esa es la posición de Venezuela hoy en día, que nosotros como palestinos, mi pueblo, está agradeciendo en todo momento ese apoyo del gobierno bolivariano de Venezuela. Vamos a ver la otra cápsula, vamos a verla, porque yo creo que hoy tenemos que ir construyendo con Samuel la visión de un pueblo que, así como nosotros nos resistimos contra las medidas coercitivas, también nos solidarizamos en favor de la vida,
del pueblo, porque aquí hay gente que dice quiere a Venezuela, no sé, son hasta candidatos y ni una palabra, pareciera que le da miedo hablar hasta nuestro Estado Esequibo. Ellos no se meten en eso, pues, no les interesa. ¿Ah? Igualmente con las causas que hay una gran mayoría mundial en contra del genocidio palestino. Pero vamos a seguir ese segundo segmento. Vamos a ver esa cápsula ahí, Caucho. El desprecio de la potencia ocupante por el derecho internacional no es más que el resultado de un marco de impunidad que históricamente le ha facilitado uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los Estados Unidos de América, el cual recientemente vetó la admisión del Estado de Palestina como un Estado miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, a pesar del apoyo de la rotunda mayoría en ese órgano. Es precisamente este veto que Israel ejerce de facto a través de uno de sus aliados más cercanos en el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, el que ha permitido a la potencia ocupante creer que debe tener voz y voto en la cuestión de la independencia y la soberanía del Estado de Palestina, y así como en su admisión en las Naciones Unidas como Estado miembro. Israel cree que puede frustrar la realización de este derecho indefinidamente. Señor presidente, algunos han afirmado que es prematuro tomar medidas sobre la cuestión de la admisión del Estado de Palestina como Estado miembro de las Naciones Unidas. A esos países que hoy son el principal obstáculo para la paz y la estabilidad, tanto en Palestina como en el Medio Oriente en su conjunto, les preguntamos: ¿cómo es posible que una decisión sea prematura luego de 12 años desde que el Estado de Palestina presentara su solicitud de admisión como miembro ante el Consejo de Seguridad? ¿Cómo puede ser prematuro cuando Palestina, un Estado amante de la paz en el sentido del artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, ha esperado 50 años en calidad de observador en esta organización? ¿Cómo puede ser prematura la realización de las legítimas aspiraciones nacionales del pueblo palestino cuando éstas se han retrasado más de 75 años? Señor presidente, no podemos continuar perpetuando ad infinitum este asunto y por ello exigimos que, si realmente existe voluntad política, como se afirma, las promesas se traduzcan en acciones concretas que nos lleven hacia el fin de uno de los conflictos más dolorosos de nuestros tiempos. Volver al status quo anterior no es una opción. Y es que la situación sobre el terreno es calamitosa y dramática, especialmente durante estos últimos 7 meses, en los que hemos sido testigos de una espantosa carnicería contra el pueblo palestino en Gaza, que ha cobrado la vida de casi 35.000 civiles, especialmente mujeres, niñas y niños. Es necesario alcanzar urgentemente un alto al fuego que permita un acceso humanitario sin obstáculos y seguro a la Franja de Gaza, y también preservar un horizonte político para establecer una plataforma de liberación del pueblo palestino de la opresión colonial de Israel. Esta plataforma es precisamente la admisión del Estado de Palestina, hoy reconocido por 144 naciones como Estado miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Por todo lo anterior, concluimos reiterando nuestro compromiso con la justa causa de Palestina, así como nuestra solidaridad con el heroico pueblo en su lucha. Igualmente, instamos a que se aborde la cuestión de la admisión del Estado de Palestina como Estado miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, como un acto de justicia y descolonización que permita la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino a la libertad, a la autodeterminación y a la independencia. Un acto que permita al Estado de Palestina ocupar el lugar que le corresponde en la comunidad internacional. Muchas gracias, señor presidente. Un acto de justicia, un acto que reivindica los derechos de todo ese pueblo y sus derechos humanos. ¿Qué podemos decir ya culminando el programa, Jalé? Muy grandes palabras de Samuel en Naciones Unidas, así que quiere decir de otra manera que el Estado sionista de Israel es el único Estado
que nació por una resolución, no en su terreno, una resolución. Y el único Estado en el mundo que no acata ninguna resolución de Naciones Unidas ni del Consejo de Seguridad. Es un Estado encima de las leyes, apoyado por las potencias occidentales, especialmente de los Estados Unidos. Vemos como diciendo que está evitando cada rato el gobierno norteamericano la decisión de aceptar al Estado de Palestina como un miembro de la ONU. A pesar que en el momento ya son 147 países que están reconociendo al Estado de Palestina como un Estado con su derecho de autodeterminación. Así que grandes palabras, alegadas al derecho internacional, alegadas a las leyes de Naciones Unidas, que no hay otra manera sino que hay que aceptar al Estado de Palestina como un Estado miembro de la ONU, de la comunidad internacional, con sus derechos, los derechos sagrados del pueblo palestino a la autodeterminación y a la libertad. Ese es el objetivo de la lucha palestina, de la lucha de la resistencia palestina, que hoy en día la vemos como grande y vamos a tener la victoria en esa guerra a pesar de la destrucción que el sionismo internacional y esa gobierno fascista de Israel no puede doblegar a la resistencia palestina. La resistencia palestina vencerá, el mundo va a ser libre en algún momento de ese movimiento que en algún momento, en 1975, se había tomado la decisión en Naciones Unidas que el sionismo es un movimiento como el apartheid, como el nazismo, que debe ser combatido por todo el mundo. Deben seguir a los sionistas y llevarlos presos. Esa resolución de 1975, bajo número 3379, fue tomada en 1975. Lamentablemente fue después anulada para que Israel ir a negociaciones de paz. Pero ese movimiento debe seguida por todo el mundo como un movimiento criminal, un movimiento racista, un movimiento fascista. Así es. Fíjate, Alec, te agradezco toda esa visión, todo ese empeño que tú tienes en verdad de que se haga justicia. Es la justicia ante todo ese genocidio que ocurre hoy y hay que parar. De verdad que agradecido, Alec. Quiero darte la mano a todas y todos que nos están viendo, saludarlos y espero que nos vean en otra oportunidad. A todas y todos un saludo.